Muy buen día. Que Dios les bendiga. Que Dios les dé un día maravilloso y una semana espectacular. Continuamos con la lectura de el libro de Romanos y ponemos en manos de Dios cada uno de estos mensajes para que nos guíe para la comprensión de su palabra, para el discernimiento de su palabra y por sobre todas las cosas para hacerla viva en nuestras vidas, para ponerla en práctica en nuestras vidas, para ponerla en práctica en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, para siempre buscar hacer la voluntad de Dios y glorificarlo en todo. Así pues, vámonos a Romanos 3:9, que es donde nos habíamos quedado. Ya el apóstol Pablo nos ha dejado claro que el pecado es terrible, que tanto gentiles, es decir, aquellos que no son judíos, como los judíos, están en pecado. Y de hecho comienza este versículo diciendo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Es decir, somos nosotros los gentiles mejores que los judíos, porque acaba de hablar de que el pueblo judío tampoco es justo y tampoco tampoco es salvo nada más por ser descendientes de Abraham, ¿no? O sea, no, y eso nos tiene que quedar claro, porque a veces existe una especie como de idolatría hacia el pueblo judío, pensando que ellos son distintos o especiales, pero no es así. En el nuevo pacto todos estamos bajo la misma situación y todos necesitamos a Cristo. Y ni nosotros somos especiales, ni ellos son especiales, todos somos uno en Cristo. Y nadie es mejor que nadie, ¿no? Y este versículo que vamos a leer hoy nos va a dejar claro esto de una manera rotunda. Y esto es importantísimo. De hecho, yo creo que es importante lograr entender este pasaje que vamos a leer hoy para comprender muchos de los conceptos y de las ideas y de lo que se nos revela en las Escrituras. Dice, de ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos. No hay uno solo. Esta fuerza destructora que está en nuestro interior está en el corazón de todos los seres humanos. Absolutamente todos. Desde la caída de Adán, todos heredamos ese corazón de pecado, esa maldad de nuestro corazón, esa naturaleza a ser malos. Recordar, no somos buenos por naturaleza y el mundo nos hace malos. No, el mundo es malo porque nosotros somos malos por naturaleza. Y desde muy pequeños mentimos, aun cuando nadie nos enseña a mentir. Desde muy pequeños engañamos, aun cuando nadie nos enseña a engañar. Es parte de la naturaleza humana. Eso es lo que somos. Y mientras no entendamos eso, será muy difícil comprender muchas de las acciones que toma Dios a lo largo de las Escrituras y de lo que viene hacia adelante en el futuro. Dice, como está escrito, no es justo, ni aún uno, nadie. Aquí nos revela claramente el único justo que ha existido en toda la historia de la humanidad es nuestro Señor Jesucristo. De ahí en fuera, ni un solo ser humano es capaz de ser justo. Todos en algún punto de nuestra vida vamos a romper la ley de Dios. Todos en algún punto de nuestra vida vamos a mentir, a engañar, a realizar cualquier cosa que queda fuera de lo que a Dios le agrada, de lo que Dios quiere, pero de su ley sobre todo. Dice, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y esto es una de las cosas que nos ayuda a comprender mucho. La salvación no es porque nosotros elegimos algo, es porque el Espíritu Santo entró en nuestro corazón y nos regeneró para poder aceptar a Dios, para poder buscar a Dios. Nadie busca a Dios si no es porque el Espíritu Santo, Dios ya está actuando en su corazón, porque el ser humano no busca a Dios de forma natural. De hecho, el ser humano de forma natural repele a Dios. Y aquí nos dice claramente el apóstol Pablo, no hay quien busque a Dios. No hay nadie que entienda el conflicto.
El ser humano en su estado innato está buscando su propio beneficio. Aún aquellas personas que dicen que buscan a Dios, muchas veces lo buscan por los beneficios. Hay muchísimas en esta actualidad iglesias que básicamente le hacen ver a las personas que venir a Dios o a Jesucristo es porque les va a dar una vida plena, porque les va a dar felicidad, porque les va a dar paz, porque les va a dar. Nunca hablan del pecado, nunca hablan de la salvación, nunca hablan del arrepentimiento, solo de lo que les va a dar, les va a dar. Y entonces no están buscando a Dios, están buscando el beneficio personal de lo que Dios les va a dar. Están buscando su sanidad, están buscando la prosperidad, están buscando las relaciones, están buscando, etcétera, pero no buscando a Dios. Y es ahí donde está la distinción. A veces creemos que no, es que hay muchas iglesias que están llenas y miles de personas, etcétera. ¿Cuántas de esas personas realmente están buscando a Dios? ¿Y cuántas de esas personas están buscando los beneficios de Dios? Aquí el apóstol Pablo nos deja muy claro que nadie busca a Dios si no es porque el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y comienza a cambiarnos. Continúa, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A veces, como les platicaba en el mensaje anterior, cuando vivimos en un mundo en el que hemos estado en relativa tranquilidad por muchos años, es decir, sí ha habido guerras y etcétera, pero hemos estado en relativa tranquilidad en muchos países, no nos damos cuenta de la maldad que hay en el corazón humano, de la maldad de la que es capaz de hacer el ser humano. Y es hasta que nos enfrentamos a situaciones como la que está ocurriendo en Israel y en Gaza en este momento, que nos damos cuenta de la maldad del ser humano, de lo que es capaz de ser el ser humano, de destruir familias, de asesinar niños, o sea, de la maldad que hay en el corazón del ser humano. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Si el Espíritu Santo no ha entrado en el corazón de una persona, el ser humano es incapaz de hacer lo bueno, no puede hacer lo bueno, no puede decidir lo bueno. Sí tenemos un libre albedrío, pero generalmente ese libre albedrío está completamente guiado hacia lo malo. Y entonces, aunque tenemos una libertad de decisión, nuestra libertad de decisión está siempre tomando decisiones malas. Esto nos tiene que llevar a comprender muchas cosas. No solamente en lo que vemos en el mundo y la visión del mundo, sino en lo que se revela en las Escrituras y el por qué necesitamos a Cristo. Y aquí es donde el apóstol Pablo nos hace ver de una manera tan tajante por qué necesitamos a Cristo, porque no hay ni uno bueno. ¿Cómo va a salvarse el ser humano? No puede. No hay forma alguna. Y dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo esto, ¿no? Engañamos, mentimos, maldecimos, derramamos sangre, no conocemos un camino que no sea el camino de la guerra, del odio, del engaño, del ego. El ser humano está guiado por el que dirige este mundo en este momento, que es Satanás. Y Satanás lo que quiere es exaltar al ser humano. Y entonces cualquier cosa que venga a exaltar el ego del ser humano, el desarrollarse uno mismo, el ser yo mismo, yo, eso es lo que reina en este mundo. Y todo eso siempre lleva a conflictos. ¿Qué es lo que necesitamos los seres humanos? Conocer la verdad, y es la verdad lo que nos hará libres. Dice el apóstol Pablo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley es un camino que nos guía a saber qué es lo bueno y lo malo. Mucha gente dice, bueno, es que lo bueno y lo malo es relativo. No. Dios estipuló qué es lo bueno y qué es lo malo.
Porque si decimos que lo bueno y lo malo es relativo, entonces para algunos, como sucede en las guerras, matar a cientos o miles o cientos de miles de personas está bien, ¿no? Desde la perspectiva de Hitler, asesinar al pueblo judío estuvo bien. Bajo la perspectiva de ciertos gobernantes, asesinar a ciertas etnias o a ciertas personas por sus creencias. Es más, algunos pueden pensar que asesinar cristianos está bien. Entonces, lo único que nos guía para saber qué es lo bueno y lo malo es la ley. Y esa ley de Dios es la que rige todo. Y es bajo la que estamos todos. Y es la que se tomará en cuenta para el juicio. Y esa ley es la que todos tenemos que seguir, pero para el ser humano es imposible seguir esa ley. Y dice aquí, todos estamos bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, para que nadie pueda decir, y yo soy capaz, yo lo puedo hacer, yo voy a seguir esto, y yo voy a seguir las normas de Dios, y yo me voy a salvar por mí mismo. No, no, no. Nadie puede salvarse por sí mismo. El único que puede salvarnos es Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él durante el juicio final, en el que el Señor Jesucristo va a emitir el juicio sobre toda la humanidad, y cada uno de nosotros vamos a pagar por todo lo que hicimos o no hicimos. En ese día, ningún ser humano va a poder ser justificado por las obras de la ley, porque la ley no justifica, y nadie puede seguir la ley. Es imposible para el ser humano hacer lo bueno. Siempre va a haber cosas que haga mal. Siempre vamos a hacer cosas mal. Y aún los creyentes que ya estamos bajo la dirección del Espíritu, vamos a ser tentados y vamos a caer de repente en algún pecado. No practicamos el pecado, pero de repente caeremos. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dice aquí el apóstol Pablo, y es ahí donde vamos a cerrar. Es la ley la que nos dice lo que está bien o lo que está mal. No es nuestro corazón, ni lo que sintamos, ni siquiera es lo que digan las leyes de un gobierno. Estamos obligados a seguir las leyes de un gobierno, sí, siempre y cuando no vayan en contra de las ordenanzas que Dios nos da, de lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. El que esté legalizado el aborto en un país no significa que estemos aprobados para hacerlo. Nosotros no, por supuesto que no. El que esté legalizado un matrimonio homosexual no significa que debemos aprobarlo. No. Y en algunos países el que esté legalizado, el que una mujer simplemente sea sometida, casi esclavizada a los hombres, o que pueda haber matrimonios entre niños y hombres, porque así lo dice ciertas religiones o ciertos países o ciertas normas, eso no implica que nosotros tenemos que cumplirlo. Nuestra ley es la ley de Dios, y esa ley es la que nos dice lo que está bien o lo que está mal, y es por medio de esa ley que Dios nos dio, a través de la cual podemos darnos cuenta de la maldad del ser humano, de que somos incapaces de hacer el bien, de que ni siquiera podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. No lo podemos hacer. Siempre hay algo encima en nuestra vida de Dios. Algo de repente surge, y a veces no vamos a la iglesia, a veces no oramos, a veces no leemos las escrituras, a veces etcétera, etcétera, y por supuesto a veces no consideramos a Dios en nuestra vida. Si ese que es el primer mandamiento y es el mandamiento más importante, nadie lo puede ejecutar de manera perfecta, solo nuestro Señor Jesucristo lo hizo, ¿qué esperanza tenemos con todos los demás? Y es ahí donde radica que necesitamos ayuda. En primera, porque nosotros somos incapaces de hacer el bien, incapaces de buscar a Dios, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Somos incapaces porque el pecado reina en nuestro corazón, la oscuridad es la que nos guía, las tinieblas son nuestra forma de vida. Y solo a través de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo actuando sobre nuestras vidas, es que podemos alcanzar a ver la luz. Es que podemos ser libres en verdad, libres del pecado, de la maldición, del juicio. Somos justificados, pero tenemos que tomar conciencia primero y antes que todo de la realidad. Y aunque este pasaje es duro para muchas personas, y a veces algunos que no están tocados por el Espíritu simplemente lo rechazan porque no quieren creer que la verdad, que los seres humanos somos tan malvados y tan perversos, no implica que esto no sea verdad. Es la palabra de Dios y esto es la verdad. Y cuando tú entiendes esto, cuando logramos entender esto que hoy hemos hablado,
muchas de la Escritura comienza a revelarse con tanta claridad que de verdad es como iluminar nuestras mentes con la palabra de Dios de aquí en adelante. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer esas zonas oscuras en nuestro corazón. Ayúdanos a reconocernos la maldad en nuestro corazón. Ayúdanos a ver ese pecado que aún no vemos en nuestro corazón y en nuestras acciones y en nuestras mentes, Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Pon en total obediencia todos nuestros actos, todas nuestras palabras, todos nuestros pensamientos. Cada pensamiento de nuestra mente sea sometido completo en obediencia a Cristo Jesús, a tu voluntad, Señor. No permitas que caigamos en pecado, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a corregir nuestro camino, a darnos la vuelta y no volver a cometer ese pecado, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza, Señor, danos la determinación, danos la sabiduría para hacer las cosas correctas, Señor, las cosas que te agradan. Señor, corrige nuestro camino. Si necesitamos ser corregidos, Señor, de alguna manera, hazlo, Señor. Permítenos, Señor, ser guiados en tus caminos de justicia. Y al mismo tiempo, Señor, ayúdanos a ver cada error que cometemos, cada pecado que cometemos, cada vez que estamos yendo en contra de tu voluntad, Señor. Porque lo único que para lo que fuimos creados es para estar en ti, Señor, contigo, en Cristo, haciendo tu voluntad, siendo santos como tú eres santo, caminando en los caminos de santificación, de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta ser glorificados y podamos estar en tu presencia, Señor. Mientras eso sucede, guíanos en todo nuestro camino, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que tengan un bendecido día.